puedes mandar el mensaje ¿Perdón? por a ver si puedes mandarle un mensaje por celular para que se Ajá, conecte por el grupo, sí. porque a lo mejor tiene problemas con su cel. Ok, sí. Déjame poner tus apuntes también. Porfa, sí, gracias. Sí, me mandó un mensaje, Brenis, que no tenía fallas con su computadora y no podía, no me pudo mandar las diapositivas, Pero no te pero dijo ya si va a entrar. mandé, No te dijo si va a entrar. que iba a trabajar hasta tarde, pero esperemos que se logre conectar a ver si llega a tiempo, a ver si llegan el transcurso del estudio. Bueno, vamos a orar y comenzamos, Armandito. Correcto. ¿Vale? Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos porque nos permites nuevamente estar reunidos en este viernes, Señor. Te pido porque guíes a Armandito, que le recuerdes las cosas que él ha estudiado y danos a cada uno de nosotros un corazón abierto, un corazón entendido y sobre todo dispuesto a obedecer tu voz, Señor. Te pedimos por los que todavía no llegan, Señor, que pronto estén aquí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Adelante. Bueno, pues así antes de empezar con este capítulo, ya es corto, prácticamente es pequeño, son pocos versículos. Vamos a hacer una especie de recordatorio de cuándo se empezaron a hacer las profecías y en contra de quiénes. La primera profecía que vimos, lo vimos en el capítulo 13 que era sobre Babilonia. Y Babilonia, ¿por qué fue primero Babilonia? Vamos a hacer un poco estuve leyendo algunas cosas aquí del libro Babilonia, Misterio Religioso, y me parecieron muy interesantes. Babilonia, bueno, el inicio de Babilonia, sabemos todos que fue por Nimrod, en, en una zona del Sinar, que más adelante, en la tierra del Sinar, que más adelante se conocería como Babilonia, y esta tierra llegó a conocerse más adelante también como Mesopotamia. Ese Nimrod fue considerado, pues prácticamente fue el primer rey del primer imperio, era la primera nación que se formó en la historia de la humanidad, pero tenía una característica muy especial, fue muy rebelde en contra de Dios, no tenía el temor de Dios y era muy tirano cuando se hizo rey. Eh, y habiendo tenido el prestigio de los pobladores, pues construyeron las murallas para poderse proteger, ¿no? Él era un cazador, pero a través pues de su labia, a través de sus, se le puede decir que eh, de todo el prestigio que tenía, pues eh, fundó varias ciudades como Shibor, no es cierto, más adelante fue que estableció en algunas ciudades aparte de Babilonia, pero fue considerado el rey, un rey, pero además del rey, él se consideraba como sacerdote, y ahí es donde empieza el problema. Eh, Nimrod prácticamente fue un sacerdote eh, que, que tenía adoraba prácticamente, prácticamente sus adoraciones eran diabólicas y cometió las peores atrocidades. Cuando muere, pues su esposa, bueno, cuando muere, pues lo cortan en pedazos y lo mandan a diferentes partes del mundo, ¿no? De la tierra, en ese entonces del imperio. Dice, la muerte de Nimrod fue lamentada grandemente por Babilonia.
Pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión diabólica, por no decir otra cosa, la religión babilónica, en la cual él tuvo parte tan prominente, continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Y aquí empieza lo interesante. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo, Tamuz, del nombre que no era más que el mismo Nimrod, renacido. Dice, ahora la reina madre de Tamuz, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio, que lo vimos en Génesis 3:15. Satanás había engañado primero a una mujer, a Eva, pero más tarde, a través de una mujer, habría de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino. Fue así que comenzó a suplantar las falsedades acerca del verdadero plan y siglos antes de la venida de Jesús. La reina Semiramis, como instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, o sea, el salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño dorado, sino también la mujer, la madre, la cual también, igual o mucho más que el hijo, como podemos ver más adelante. O sea, Nimrod, Semiramis, que era la esposa, Tamuz, el hijo, fueron usados por Satanás para producir una falsa religión y la cual pues se contaminó cuando esparcieron, eh, cuando la población cuando Dios los esparció, cuando les destruyó la torre de Babel, y todos hablaban de diferentes lenguas, no se entendían, los que se llegaban a entender se empezaron a agrupar y empezaron a esparcirse sobre la tierra, que era lo que no querían ellos. Pues ya llevaban esa idolatría, ya llevaban esa falsa religión, y aún en nuestros días, pues se ve considerada esas religiones falsas, ¿no? Por eso es que si hoy en día encontramos evidencia de esa religión de Babilonia, ya sea en una u otra forma, en todas las religiones falsas de la tierra. En verdad, Babilonia fue la madre de la precursora de las falsas religiones e idolatrías que se desparramaron por toda la tierra, como lo declaran las escrituras, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Siglos más tarde, Pablo dio una descripción detallada perfectamente que el camino que la gente de Babilonia siguió. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios, y tomaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible, y de aves, y de animales cuadrúpedos, y de serpientes, las cuales cambiaron a la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Y todavía más adelante hay algunas otras cosas que bueno, a, es por eso que el Señor ya tenía predestinada la destrucción de Babilonia. Y lo vimos especialmente como lo estaba en el capítulo 13. Esta destrucción de Babilonia prácticamente fue por Tiglat-Pileser en el 735. Déjenme checar ahorita, les comento. Eh, Asiria fue considerado como un instrumento de Dios, fue comisionado prácticamente para su vara, su báculo, hiciera, hiciera el juicio a estas naciones
Asiria iba en crecimiento. Babilonia todavía no era una potencia mundial, sino que Asiria era la que llevaba el mando en ese sentido. Y fue la que se encargó de darle primeramente eh, una, pues una pequeña destrucción a la ciudad de Babilonia. Más adelante su hijo, el hijo de Repilecer, volvió a construir Babilonia porque incluso la tomaron como si fuera una capital asiria o una de las ciudades más importantes. Ya cuando llegaron los medo-persas, no la destruyeron en el 636, sino que simplemente se apoderaron de la ciudad y, y bueno, ahí formaron prácticamente su capital. Ya después, bueno, después ya veremos cuando eh, el Señor manda el juicio contra Judá, porque también después se volvió muy idólatra, este, y fue que lo llevaron en cautiverio a la ciudad de Babilonia, pero ya estando eh, el rey Nabucodonosor en ese momento. Pero ahorita estamos prácticamente en el año 734 antes de Cristo. Debemos recordar que antes del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, la historia iba en retroceso, de más a menos. Eh, la destrucción de lo que vamos a ver, bueno, después de esa destrucción de Babilonia, vino una profecía hacia Moab, y y, y bueno, Moab pudo haber sido liberada o protegida por Dios, porque incluso el profeta Isaías le, le sugirió a Judá que la protegiera, ¿no? Eh, pero también le dijo a los moabitas, a la ciudad de Moab, que si querían la protección del Señor, tenían que aceptarlo como el Dios verdadero, ¿no? Olvidarse de su idolatría y, y aceptar a Jehová para que tuviera la bendición. Pero como los moabitas la rechazaron, dijeron que no lo necesitaban, les vino el castigo con Moab. Ahora vamos a ver la profecía en este capítulo de, de Damasco, la destrucción de Damasco, que fue en el 732, pero también le toca una parte al reino del norte, que es Israel. Debemos recordar que ya había sido dividido el reino de David, cuando murió Salomón, se dividió el reino en dos partes. Eran 12 tribus, 10 de las tribus formaron el reino del norte, o sea, Israel, y su capital era Samaria. Y el reino del sur fue, este, fue con Judá y Benjamín. Ese, ese era el reino del sur. Bueno, pues ahorita vamos a ver la sentencia. En este capítulo vamos a ver precisamente que Siria e Israel serían coligados contra Judá. Siria e Israel se unieron, se confederaron precisamente y tratando de invitar a Judá. Judá no quiso aceptar esa invitación porque ya se lo habían sugerido los profetas que no debía de liarse o de ligarse con ninguna de las naciones, sino que dependiera solamente de Dios, de Jehová. Y al no aceptarlo, eh, pues dijeron, bueno, no quieres pelear con nosotros, pues vas a pelear contra nosotros. Y lo amenazaron y ya venían sobre de él. Incluso eh, hubo una serie de calamidades dentro de toda la nación de Judá, pero eh, el Señor los protegió. También veremos que pues Judá
tratando pues, de depender de Dios también, cometió un pequeño pecado de sugerirle al rey, a Tiglat-Pileser, al rey de Asiria, que le echara la mano, porque se le venían encima estos dos, Siria e Israel. Y sí, con mucho gusto, sí, te vamos a apoyar, pero te va a salir caro, ¿no? Vas a tener que pagar oro y plata. Y lo hizo a través de un tributo, mandó una gran cantidad, y ya venía el pueblo, bueno, la nación de Asiria. Primeramente iba a ir sobre Siria, sobre Damasco, que era el primero, pues era el que había puesto el mal ejemplo de decir, bueno, vamos a destruir a Judá, y aliado junto con Israel, pues Israel también iba a sufrir las consecuencias. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a empezar con el capítulo 17. Esto más o menos es una pequeña introducción para recordarnos en dónde nos habíamos quedado. Pero vamos a empezar. Versículo 17, capítulo 17, dice aquí la profecía sobre Damasco. Versículo 1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Versículo 2, las ciudades de Arroer están, están desamparadas, enmajadas, se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Eso se refiere a los animales que iban como la ciudad, esas ciudades iban a ser destruidas y deshabitadas, iban a ser la guarida de los animales salvajes. Versículo 3, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos a ver primeramente qué nos dice el versículo 1. Nos da a entender, como dice aquí, que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Como le decía, Damasco era la capital o es la capital de Siria, que también se le conoce como Aram. Si no estoy mal informados o si estoy equivocado, me corrigen. De ahí viene la palabra o el nombre de arameo, el idioma se usaba en aquel entonces en Mesopotamia. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Bueno, esta ciudad de Damasco, también conocida como Aram, pues como habíamos dicho, era la que llevaba la batuta en contra de Judá, pues iba a ser la primera en ser destruida y iba a ser quedada en ruinas. Sus habitantes, pues la mayoría iban a ser muertos a espada, y los que quedaran vivos se los iban a llevar en cautiverio. Pero también menciona aquí que, que las ciudades de Arroe están desamparadas, en, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Eh, esta ciudad de Arroer, eh, si, si era prácticamente una ciudad de Damasco, de Siria, bueno, posiblemente, déjeme ver, hubo una ciudad de Arroer en el reino de Siria, pero si es es una referencia a la bien conocida Arroer sobre Amón, que es la que estaba hacia el sur, este versículo debe aplicarse al reino de Israel, al cual esta ciudad perteneció una vez, o sea, había sido el reino del norte de Israel. Se quedará en una condición destruida, ¿no? Damasco quedará reducida a un montón de ruinas y ya no podría considerarse como ciudad. Vamos a ver aquí, dice que
Debido a ello, los animales harían sus guaridas en las ruinas. Tanto Efraín, que representa a Israel, como Damasco, que representa a Siria, serían derrotados. Asiria sería derrotada por Siria en el 732 a.C. e Israel 10 años después, que vendría siendo el 722 a.C. Eh, bueno, ¿y cómo iba a quedar en este caso? Como dice el versículo 3, se será el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de ellos, de Siria, sería como la gloria de los hijos de Israel. ¿Cuál era la gloria de los hijos de Israel? Pues su riqueza. En este caso, pues todas esas riquezas de Israel se las llevarían los asirios, al igual que las cosechas, al igual que la gente. 10 años después, comento, el 722, cuando Asiria toma en cautiverio al reino del norte, a las 10 tribus, este, desaparece prácticamente esa nación, la nación del reino del norte. Aunque más adelante vamos a ver que se salva un pequeño remanente. Dios tiene misericordia de su pueblo, y un pequeño remanente que se da cuenta que sus ídolos, que a través de sus ídolos, pues no, no, no les sirvieron de nada, y se vuelven, eh, para empezar, se tuvieron que arrepentir, tuvieron que darse cuenta que eran pecadores, tuvieron que darse cuenta que la idolatría es lo que más aborrece el Señor, y dejaron a sus ídolos atrás y se volvieron, regresaron a adorar al Dios verdadero, en este caso bien siendo Jehová. Es lo que nos sucede a nosotros antes de aceptar a Jesús, se nos dice, bueno, ¿quieres ser salvo? Primero tienes que aceptar que eres pecador, y que te tienes que arrepentir de tus pecados y los tienes que confesar a Dios. Y a una vez que has confesado tus pecados, que te has arrepentido, entonces ya estás preparado para ser liberado, para que Dios, para que por medio de la sangre del Señor Jesucristo tengas la certeza y la confianza que vas a ser salvo. Y de ahí en adelante, pues eres una criatura nueva, y de ahí en adelante vas a disfrutar de la gloria de Dios, junto con Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Pues así se les dijo también en ese entonces, en tiempos de Isaías, se les dijo. Fue lo que entendieron el pequeño remanente de Israel, se arrepintió, dejó sus ídolos y aceptaron, pues regresaron al Dios verdadero. Y fue así como Dios los protegió a este pequeño remanente. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, el versículo 4 dice: mueren contigo mis desterrados, oh Moab. No es cierto, perdón, estoy leyendo el capítulo 16. El versículo 4, juicio sobre Israel. Bueno, ya vimos que Damasco, todas las ciudades de Damasco, toda la nación fue destruida y fueron deportados. Aquí en el versículo 4 nos dice, en aquel tiempo, o sea que se refiere a, bueno, vamos a leer primero. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Esto pues quiere decir que precisamente toda la riqueza ¿por qué le llaman aquí la gloria de Jacob? Eh, el pueblo de Israel, recordemos que Israel, o Jacob, mejor dicho, el padre de, de los, de,
precisamente de todas estas naciones. Primeramente había sido cambiado su nombre de Jacob a Israel. La tierra de las 10 tribus, bueno, las 10 tribus del reino del norte eran consideradas como, o también se le conocían, de acuerdo con el profeta Isaías, como el pueblo de Jacob, pero prácticamente nos está hablando de Israel. En este caso, las 10 tribus. Eh, ¿Qué nos está diciendo aquí? Que enflaquecerá la gordura de su carne. Iba a perder todas sus riquezas, iba a perder toda su gloria, iba a quedar, pues el perder la grosura de su carne, pues por decirlo, enflaquecerá. Pero prácticamente nos quiere decir que todo lo que ellos tenían, sus riquezas, se las iba a llevar a Siria, incluso hasta sus cosechas, y a ellos se los iban a llevar en cautiverio. Ya sabemos que la nación, los asirios, el ejército asirio, era muy cruel. En este caso podemos decir que se pasaron de lanza, porque los trataron peor. Sabemos que el Señor había considerado a Siria como instrumento para castigar a su pueblo precisamente por la idolatría y por la desobediencia. La desobediencia. Prácticamente Israel voluntariamente renunció al pacto que tenía con Jehová, con Dios, y, y empezó a adorar a dioses ajenos y se olvidó completamente de Dios. De ahí vino el castigo y precisamente Asiria fue un instrumento de Dios. Pero Asiria no se considera como un instrumento de Dios, sino que lo único que quería era expandir su dominio. En este caso, como iba engrandeciendo su territorio, y no le importaba otra cosa. Incluso más adelante veremos al final por qué fue que destruyó eh, Jehová a Siria o parte del ejército asirio, casi 850,000 soldados en una sola noche. Esto lo veremos casi al final de este capítulo, precisamente por la soberbia y el creer que lo hacían ellos por su cuenta, y pues eran idólatras, ellos eran paganos y tenían la idea de que sus dioses los protegían y que no había otra nación más fuerte y poderosa que ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahorita todo esto, en este versículo 4, pues nos da a entender que la grosura se perdería, eh, y esto nos da a entender que son las riquezas que se llevaron los asirios. Se apoderaron de todo y destruyeron la ciudad. Bueno, el versículo 5, y será como cuando el segador recoge las mies con su brazo, siega las espigas. Será también como el que recoge las espigas en el valle de Refaim. ¿Y cómo quedarán en los rebuscos? Como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos de la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Em, bueno, el versículo 5 nos dice que será como un segador. Dice aquí, que vamos a ver, eh, debido a esa invasión de Israel, confrontará dificultades incomparables a la pérdida de la grosura de su carne, o el aspecto de su suelo estéril, o un olivo después de la cosecha. El valle de Refaim era un área fértil que estaba al occidente de Jerusalén. Eh, y así como se dejan unas cuantas aceitunas en las ramas, eh, así quedarán unas cuantas personas porque la mayoría sería sacrificada. Bueno, aquí, no, aquí en este versículo
6, se quedarán en los rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos de la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, serán fructíferas, dice Jehová. Aquí nos está hablando de un pequeño remanente, no es otra cosa más que de las 10 tribus de Israel, de las 10 tribus del norte, algunas que, como habíamos comentado, que se arrepintieron y se volvieron a Dios, huyeron hacia el sur, hacia el lado de Judá, hacia el lado del reino del sur, pero ya iban con la certeza de que el Señor los iba a proteger, y precisamente Dios los protegió, fue considerado, eh, ese remanente fue protegido, fue, vamos a checar aquí si les puedo contar algo acerca de esto. Este, al hacer un paréntesis en medio del juicio, el profeta intercala un puñado de misericordia, pues habrá un remanente que escapará de la ruina general del reino de las 10 tribus. Los mansos de la tierra quedaron escondidos en el día de la ira del Señor, y sus vidas quedaron a salvo por su retirada hacia la tierra de Judá. Será solo un pequeño resto, sellado para ser preservado, rebusco como en cuando sacuden el olivo. La masa del pueblo habría de ser deportada, sacudidos por la vara de Asiria, pero quedarían 2 o 3 olivas en las ramas de la punta, fuera del alcance de los que sacuden el olivo. Serán un santo resto, pues se habrán arrepentido de sus pecados y habrán abandonado sus ídolos, volviéndose a su Dios y al Santo de Israel. Eso ya responde ahorita al versículo 7. Eso, aquí en el versículo 7 también dice que en aquel día mirará el hombre a su hacedor y a sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Esto, esto es lo que nos está marcando. Dice, y no mirará los altares que hicieron con sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Eh, bueno, dice aquí, será como un santo resto, pues se habrán arrepentido de sus pecados, se habrán abandonado sus ídolos, volviéndose a su Dios, al Santo de Israel. Y se mirará hacia su hacedor, al Dios que hizo de ellos su pueblo y una nación. Reconocerán su mano aflictiva y curativa en todos los acontecimientos concernientes a ellos, y se someterán voluntariamente a su mano. Mirarán desde sus ídolos, obra de sus manos, al Dios, quienes son ellos su obra, de lo que veneraron su fantasía al Dios que iba a ser adorado en su realidad. Como les comentaba, se iban a olvidar de sus ídolos, se iban a arrepentir, iban a hacer la adoración única y exclusivamente al Dios vivo, Dios de Israel. Fue así que el Señor los protegió. Sabemos que por ahí andan, solamente Dios sabe dónde está el remanente de las 10 tribus, pero que en la segunda venida del Señor eh, se darán a conocer. Bueno, vamos a ver aquí. También nos dice que se hicieron sus dedos, dicen, los símbolos de acera y en las imágenes del sol. Dice, y no mirará, vamos a repetir el versículo 8, y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Sabemos que Acera era la diosa cananea de la fertilidad, y también era la consorte de Baal.
Ya sabemos, estábamos leyendo hace rato que Baal pues, era la representación de Nimrod, eh, el dios babilónico, el dios del sol, pero que más adelante se le conocería como Baal Zebú. Yo recuerdo que en tiempos de la colonia, los españoles, bueno, desde aquí de la Nueva España, mencionaban a un Belcebú, pues es el mismo prácticamente el Baal, Belcebú, el demonio. A ese le rendía culto y incluso muchos que yo recuerdo haber leído vendían su alma al diablo, se vendían su alma a Belcebú. Entonces, eso es lo que hacían, veneraban al demonio prácticamente. Yo digo que, bueno, ya sabemos las consecuencias. Bueno, ahora bien, vamos con este pequeño remanente, se olvidó de sus ídolos y volvieron a Jehová. Este, Cuando Israel fuera invadido por los asirios, el pueblo de Dios buscaría a su hacedor, como habíamos visto, para ver al Santo de Israel. Cuando se enfrentara al terror y la aflicción de la guerra, se daría cuenta de lo absurdo que es adorar a los ídolos, los altares en los lugares preparados para el culto a estos, no para el Dios verdadero. Los símbolos de acera eran representaciones de madera de la diosa deidad cananea de la fertilidad y consorte de Baal. El reino del norte de Israel, o sea, Israel, fue profundamente influenciado por el baalismo y había muchos adoradores de esa diosa. Pero cuando estuviera bajo el ataque asirio, Israel se daría cuenta que solo el Señor podría librarlo. Bueno, pues ya vemos que los que se arrepintieron, pequeño remanente fue salvado, pero la mayoría fue llevado en cautiverio. Esto fue en el 722 y llegué a leer más adelante que es en el 686 cuando los asirios repoblaron esa ciudad fue todo el reino del norte y la capital de Samaria con, con gente de otras naciones. Ahí fue precisamente cuando se terminó, cuando se, prácticamente cuando desapareció el reino del norte, el reino de Israel. Ya no iba a haber más, más reino del norte, ya no iba a haber más ciudades eh, de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Solamente quedaría el reino del sur, Judá y Benjamín, eh, pero que más adelante también caerían en la idolatría, y ahí fue precisamente, ya veremos más adelante, que después vendría Nabucodonosor y se los llevaría en cautiverio, pero también veremos más adelante que regresarían a repoblar la ciudad de Jerusalén. Eh, bueno, a partir del 722, el, o el 686, también se iba a considerar como ya desaparecida la nación del Reino del Norte. Vamos a ver entonces, seguimos con el versículo 9. En aquel día, sus ciudades fortificadas, eso se refiere a Israel y parte también a Damasco. En aquel día, sus ciudades fortificadas serían como los frutos que quedaran en los renuevos en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Versículo 11. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Qué nos trata de decir? ¿Qué nos trata de decir en estos versículos? En el versículo del 9 al 11 dice, como resultado del juicio
vendrá aquel día. Damasco y sus ciudades fortificadas serán abandonadas para que crecieran en ellas los matorrales y malezas. Debido a su infidelidad a Dios, el Dios verdadero, y por haberse olvidado de él, no fructificarán sus esfuerzos de plantar viñas y de levantar cosecha, como si estuviera seguro en tiempos de paz. Las plantas se enfermarían y el pueblo padecería dolor. Así como se lo había predicho a Damasco, lo mismo le iba a suceder Israel. a Israel. Exactamente. ¿Tienes, ¿Tienen algún comentario? Perdón si me había pasado. ¿Tienen algún comentario acerca de esto? Bueno, ya vimos que Siria e Israel se habían unido, se habían confederado contra Judá, pero también se habían unido para contrarrestar la lucha que iba a hacer contra Asiria. Dice, por lo que en este capítulo, tras la carga de Damasco, la capital de Siria, como ya lo vimos, se le iba a leer la sentencia a Israel también, aunque este sería mezclada con misericordia, que también ya lo vimos acerca del remanente que se salvó, o que el Señor salvó y lo protegió. También ya vimos que se predice la destrucción de las grandes ciudades de Siria y de Israel. Ya vimos. En el 732, este Tiglat-Pileser sería el encargado, o sea, el rey de Siria en ese entonces, de, de ponerle su estate quieto a Siria y a Damasco, ¿no? O sea, su capital. Y también a la muerte de Tiglat-Pileser III vendría Sennacherib y es el que vendría a, a deportarse, a deportar a toda la tierra del norte, ¿no? Toda el, el, pues a las 10 tribus de Israel. También ya vemos que en el medio del juicio se, re- se, re- se recon- habrá misericordia hacia Israel, como ya vimos, con una promesa que será preservada de las calamidades, un remanente al que le irá bien. Eso es lo que ya vimos también. Ahora vamos a ver también la anuncia de la derrota del ejército asirio a las puertas de Jerusalén. Como ya habíamos mencionado, el ejército asirio había sido designado por Dios, o Dios lo había tomado como su instrumento para castigar a su pueblo. Pero, ¿por qué vendría este juicio contra su pueblo? Ya lo vimos precisamente porque se había olvidado del pacto y había adorado a dioses falsos, ya no tomaba en cuenta a Jehová, y por su idolatría fue precisamente que, que vino la destrucción o vino el juicio del pueblo de Israel o del reino del norte. Pero vamos a ver que Asiria, como habíamos mencionado, se había pasado de lanza en la persecución, destrucción del pueblo, del reino del norte, de las ciudades de todas las ciudades del reino del norte, y precisamente por el orgullo y la soberbia de este Sennacherib, o de Tiglat-Pileser y después de Sennacherib, eh, se vería que la mano de Dios, después de que cumpliera con lo estipulado, entonces vendría el juicio contra Siria. Vamos a ver cómo fue ese juicio. Dice en el versículo 12, ¡ay! Aquí también se menciona, este es uno de los otros ay que se mencionan en este libro de Isaías. Hay multitud de muchos pueblos harán ruido como estruendo del mar y murmullo de las naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas.
¿quiénes son esta multitud de muchos pueblos y ruido como el retrueno del mar? Cuando se habla de las aguas, cuando se habla, bueno, se está refiriendo aquí de la multitud de muchos pueblos al ejército asirio. El ejército asirio era conformado por muchas naciones, las cuales había conquistado Asiria precisamente conforme fue creciendo, y uno de los tributos que debían de pagar estas naciones era de que tenían que apoyarlos en las siguientes conquistas de las otras naciones. En este caso fueron las naciones de, de Damasco, de Siria y del Reino del Norte, pero también ya habían hecho juicio, ya habían eh, derrotado también a Filistea. Eso fue, pero también lo vamos a ver después. Bueno, entonces, estas naciones, ese ejército, como mencionábamos, era conformado por muchas naciones, es a lo que se refiere aquí cuando habla de, de multitud de muchos pueblos y que harán ruido como el estruendo del mar. Venían haciendo mucho ruido, eran muy escandalosos, creyendo que en esa forma de actuar iban a imponer miedo a las naciones que iban a conquistar. Eh, Hacían demasiado ruido, hacían alborotos y como por habido de muchas aguas, déjenme checar aquí esto. Um, el ruido de muchos pueblos se dice que es como el estrépito de muchas aguas. Estos pueblos eran los asirios, a quienes Dios usó para castigar a su pueblo. Evidentemente, las naciones, aquí significa que las naciones físicamente se está refiriendo precisamente a Siria. Que cuando Dios la castigaría, pues la reprendería después de haber, eh, como hemos mencionado, después de haber eh, llevado en cautiverio al reino del norte, pues iba a caer el castigo sobre esta nación. Déjenme checar acá. Dice aquí en el versículo 12. En estos versículos se lee la sentencia de los que despojan al pueblo de Dios. Aquí la referencia es a los asirios. Si se llevan a cautivo al pueblo de Dios y dejan desolado el país, que sepan que lo que les espera a ellos es la ruina. El ejército asirio estaba compuesto de soldados de muchas nacionalidades, es lo que menciona aquí con la multitud de pueblos, que por su número y por su ruido que hacían, eh, pensaba que podían amedrentar al pueblo de Dios. No hay más que ver el ruido que hacían cuando las arengas de Rapsacés, este Rapsacés estaba leyendo que es era el copero de confianza de, del rey de Asiria, ¿no? En este caso de Sennacherib, y lo había mandado como vocero o como mensajero para atemorizar e incluso con él le mandó algunas cartas a Ezequías, o sea, como las cartas que Sennacherib a Ezequías, o sea, en este caso como lo que mencionaba que le habían mandado las cartas. Pero en eso paró todo aquello, en puro ruido, ante la represión de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque es que Asiria ahora va en contra de Judá. En este caso, ¿a qué se está refiriendo? Eso ya estamos hablando del año 701, cuando Sennacherib, eh, pues ya habíamos comentado que le pidió tributo a Judá, pero también Judá se rebeló en contra de Asiria y dijo, ya no te voy a dar más tributo, ya no te voy a pagar más. Ya no, bueno, entonces atenta a las consecuencias. Y empezó, después de la destrucción del 702
eh, en la devastación que hizo en el Reino del Norte, empezó a bajar y no tanto bajar, sino que también, bueno, esto lo vamos a ver en el versículo 18, porque habla sobre la destrucción que le dio también a los egipcios y los etíopes. Este Sennacherib bajó a Egipto, porque también veremos que más adelante que Egipto o Etiopía también ya había conquistado Egipto, se quiso unir o quiso darle protección o quiso darle ayuda a Judá, pero ya Isaías le había dicho, no, ni te atrevas, ni te atrevas, ya hemos comentado que el único que tienes que confiar es en Jehová. No te puedes salir a ninguna de las naciones, porque vas a sufrir las consecuencias. Incluso también veremos que Isaías, el profeta Isaías, le hace una reprensión a Etiopía, en ese caso egipcio, etíopes, diciéndole, ni se atrevan, no queremos su ayuda, incluso ustedes pueden tener la protección de Dios, lo mismo que le dijo a Moab, a la tierra de Moab, ustedes también pueden tener su protección de Jehová. Jehová se encargará de la destrucción del ejército sirio. Pero no, como no quisieron aceptarlo, pues Asiria se entera de que Egipto o Etiopía quieren apoyar a Judá y van sobre Egipto. Y desde el sur empiezan a invadir los pueblos de Judá, las ciudades de Judá, y arrasan con todas lo que llevan a su paso, pues los van haciendo presas y los van deportando a Babilonia. Y cuando llegan a las puertas de Jerusalén, ahí es cuando menciono ahorita lo que es el castigo que le va a dar al ejército asirio, porque, como habíamos comentado, la soberbia del rey Sennacherib, creyendo que él era, que incluso llegó a comparar a Jehová como un ídolo, como si fuera un ídolo. Entonces, ¿no? En las cartas que le manda Sennacherib a Ezequías, dice, miren, ustedes van a perder la guerra porque destruyeron sus altares, sus lugares altos, y ya su Dios ya ni les va a hacer caso. Es más, el único Dios que tienen, nosotros tenemos infinidad, miles de dioses, los cuales nos han protegido a tal grado que mira, ya viste cuántas ciudades hemos conquistado, cuántas naciones. Ese fue el peor pecado que pudo cometer Sennacherib, el comparar a Jehová como un ídolo, o con los ídolos que ellos adoraban. Y por esa soberbia, dijo el Señor, ándale pues, ahorita vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y ya se lo comentó a Isaías, y Isaías le dijo a Ezequiel, ¿sabes qué? No te preocupes, el Señor se va a encargar de la protección. Bueno, para esto vamos a hacer un poquito de historia. Ezequías había sufrido una enfermedad, había tenido una llaga y estuvo a punto de morir. Ya Isaías le había dicho, pues, lo único que te queda es humillarte y pedirle a Dios misericordia. Y a él verá si te ayuda o no, si te salva o no. Bueno, pues Dios tuvo misericordia de él. Ella se humilló, pidió perdón, bien, pidió misericordia y Dios le concedió 15 años más de vida. Por esa, por esa 15 años que le añadió de vida a Ezequías estuvo agradecido y bueno, se me olvidaba comentarles que anteriormente cuando había pedido apoyo al rey de Asiria, en una de esas, pues vio uno de los altares paganos y se atrevió a hacer un bocejo y se atrevió a mandar a hacer ese altar
pagano y lo fue a meter precisamente en el templo de Jerusalén. Bueno, pues cuando se arrepiente de todos sus pecados, se arrepiente de todo lo que había hecho, cuando se dio cuenta que el adorar ídolos era, porque además, como líder, pues ya había contaminado aparte del pueblo y de los dirigentes. Bueno, Ezequías se arrepiente, pide misericordia y en agradecimiento, pues les dice a todos sus vasallos, sus súbditos y al pueblo en general, pues a los principales eh, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia del pueblo de Judá y que nos ayude, que nos proteja contra el ejército asirio. Y fue que a través del profeta Isaías se menciona, ¿sabes qué? Ok, viene la protección de Judá, tú no te preocupes, en una sola noche el ejército asirio bueno, tú vas a ver el milagro que se va a hacer, te va a salvar, los va a salvar. En el versículo 12 ya vimos esto, ¿no? Bueno, los ayes. Ahora el versículo 13, ya los últimos versículos que son sobre la sentencia que le da al ejército asirio. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. 14 y el último. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. O sea, el ejército asirio eh, en esa tarde, pues estaba haciendo las arengas, estaba haciendo eh, tanto relajo, eh, tratando de imponer el miedo al pueblo de Judá. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Se está refiriendo a todo el ejército asirio. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en esta parte. Dice aquí, Asiria, que cuando Dios los castigará, cuando los reprenderá, o cuando los reprendiera, llegará a ser como el tamo. ¿Qué es el tamo? Es la parte ligera e inservible del grano que se elimina cuando éste se avienta. Cuán acertada fue la ilustración cuando Asiria trajo turbación por la tarde, por la mañana ya no existía como enemigo. Precisamente eso fue lo que sucedió al ejército asirio. Aunque los soldados asirios habían saqueado muchas ciudades de Judá, 185,000 soldados fueron sacrificados en una sola noche. Eh, pero ¿cómo fueron sacrificados? ¿Quién fue el que intervino? Nos menciona aquí una parte que estaba leyendo, que fue el ángel de Jehová, quien vino a hacer la destrucción del ejército asirio. Vamos a ver aquí, dice aquí bueno, vamos a ver de aquí. Dice. No hay más que ver el ruido que hacían tanto los arengas de Rapsacés como las cartas de Sennacherib a Ezequías, pero en eso para todo aquello, en ruido, pues ante la reprensión de Dios, huyeron lejos. Sennacherib, el Rapsacés y el resto de las tropas huyeron presas de sus propios terrores, ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, para poner de relieve la rapidez con la que fueron deshechos los ejércitos asirios. El profeta declara 7 vocablos hebreos, la prontitud con la que cambiaron las cosas, ¿no? Cambiaron las cosas. Al atardecer, el enemigo asirio infundía terror. Antes del amanecer del día siguiente, que para los judíos, de acuerdo con su calendario lunar, era el mismo día,
El ejército asirio había dejado de existir. El sueño de aquella noche fue para los asirios demasiado profundo, como lo menciona el Salmo 20, el Salmo 76.6. Bueno, pero vamos, ¿en qué consistió la muerte de estos soldados, 25,000 soldados? Se menciona que a través del ángel de Jehová mandó una peste de ratas. Esa peste de las ratas fue lo que ocasionó la muerte de, este, de estos 185,000 soldados en una sola noche. Al amanecer, cuando, bueno, el rey ya se había ido a otro lugar. Estaba esperando la derrota o las noticias de que Judá había sido, o Jerusalén había sido derrotado. Pero para sorpresa suya, el Rapsacés, o sea, el mensajero, el copero de confianza del rey, y, y los pocos que quedaron huyeron espantados al ver que al día siguiente tantos cuerpos, tantas muertes, tanta pestilencia, tanta eh, destrucción, pues huyeron. De esa manera fue que destruyeron al ejército asirio en una sola noche. Sabemos que más adelante, 20 años después, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, este, pero eso ya se verá más adelante. Eh, Así fue como terminó eh, toda la grandeza del imperio asirio, que más adelante vendría a resurgir el pueblo de Babilonia o el ejército de Babilonia a través de Nabucodonosor. Pero eso ya se verá más adelante. Así es como termina este capítulo de la sentencia y de la profecía contra Damasco, capital de Siria, y contra Samaria, capital de Israel, el reino del norte. Eh, ¿Tienen algunos comentarios, por favor? Me quise extender Bueno, hasta pues, adelante, adelante. aquí nos está diciendo, ¿no? Que todos ¿cómo se dice? Los de Judá, se van, bueno, aquí Dios les dice, ¿no? Que, bueno, que todo lo que ellos tenían, bueno, no les dice eso, sino que aquí dice que todo lo que tenían ellos, sus cosechas, todo lo que ellos tenían de riqueza, se lo llevan los sirios. ¿Por Pero qué? no, perdón, Margarita, no que me Mm, interrumpa, no al pueblo de Judá, sino al pueblo de Israel, al reino del norte. Ay, bueno, ay, sí, cierto, ¿verdad? Era Sí, ya contra, dije, bueno, el pueblo de Judá. Se los no, llevan los sirios Judá y es, permítame tantito, va a ser una aclaración. El pueblo de Judá, o el reino de Judá, la nación de Judá más bien, estaba constituida por especialmente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era el reino del sur. Eh, mm, la sentencia que vino aquí, la deportación fue con el reino del norte, las 10 tribus restantes del pueblo, o sea, lo que es la nación de Israel, porque que conformó son como las la 10 nación. tribus del pueblo de Jacob, porque Jacob ya fue con el nombre de Israel. Ándale, ahora sí, está bien, sí, sí, Manuelita, adelante. Dale. Este, bueno, que todas sus riquezas se los llevan los asirios. Aquí, ese es pues más bien no es como un castigo, es que Dios les dice, ¿no? Que como quien dice que ya todo está perdido y que se entreguen a los asirios, que se, y que los que no, se vayan con ellos morirán. Ahí está de la peste de lo que les mande. Y los que se den por vencidos y se los lleven
a Siria ya como prisioneros, esos Dios los salvará después, que aunque aquí ellos pues no se la creen, ¿verdad? Porque dicen cómo es posible que nos entreguemos al enemigo, sí, pero era para que se salvaran y vivieran, eso es lo que yo pienso. Creo que, permítame, creo que está confundida un poco, Manuelita. Asiria, eh, después de haber derrotado a Siria, a Damasco, pues contra el reino de Israel, y ahí a todos se los llevaron cautivos, la mayoría se fueron cautivos o en cautiverio por el ejército asirio. Algunos, solamente un remanente se salvó de las 10 tribus de Israel, solamente un pequeño remanente, no sabemos cuántos, se salvaron porque se arrepintieron de su idolatría, de su Y se pecado. arrepintieron porque ellos estaban adorando pues a los mismos dioses que los asirios adoraban. Y es Sí, que como hay un dicho que dice que a la tierra que vayas, a lo que vieres, eso hicieron los israelitas. Y por eso Dios los castigó, no tanto por eso, porque sino, permítame, déjeme explicarle otra vez, no tanto es por eso, sino que ya la religión de Babilonia había sido contaminada, bueno, la religión, o más bien, todo el reino del norte había sido contaminado con la religión babilónica, con los dioses paganos de las demás naciones. En este sí, pues caso, es como usted dijo al principio, que por eso había tantas religiones, pero la única y la verdadera es la de Dios. Y y por eso fue cuando los destruyeron les destruyó Dios la torre de Babel, y que entonces por eso había varias religiones. esas son las religiones falsas. Incluso el día de hoy, hasta Ujú. la religión ha sido contaminada. Sí, Más adelante, bueno, después de que terminemos este libro, le vamos a pedir si es posible, primero Dios, a Juan Carlos, si podemos estudiar lo que es Babilonia, el misterio religioso, porque está tan interesante, ahí viene toda la contaminación de Babilonia hacia el mundo entero. Pero bueno, ese es otro rollo. Adelante, Manuelita, siglo. bueno, es que como yo me he puesto a leer y a mí ya ahora sí como dice, no, ya se me revolvieron las ideas. No se preocupe, no se preocupe, ahorita. Pues, sí, porque estaba ahora que no tuvimos clase, estuve leyendo y me fui con eso de Babilonia y allí cuando Dios les manda la peste para destruirlos, y que el castigo es por la desobediencia, y que todos se van cautivos a Babilonia, y que los que se salvan son los que se dan por vencidos, sí, y son los que se llevan cautivos, y los otros mueren por peste o espada del ejército de Siria, eso, y estaba yo leyendo y entonces por eso que se me revolvió todo. Ahorita le sacamos de dudas, Manuelita, no se preocupe. Sí, que ¿quién más quiere hacer algún comentario? Yo, Armandito, Adelante, Pati, sí. sí, bueno, no, digamos, le di la lectura al capítulo, pero así como Manuelita, me confundo un poco con el reino de Asiria, Siria, con los nombres me cuesta trabajo como que identificarlos, ¿no? Pero algo que, bueno, que vemos en el caso de Israel es que es un pueblo que a pesar de que tuvo la evidencia
latente de Dios, cómo fueron salvados, cómo Dios se manifestaba en sus vidas, eran muy influenciables. O sea, podían ser manipulados por otras religiones, incluso ellos mismos, ¿no? Colaboraban con la edificación de altares a dioses que ellos sabían, o sea, no era en ignorancia, no, realmente ellos sabían que eso no agradaba a Dios. Entonces, pues Dios de alguna forma va a buscar la forma de disciplinar a su pueblo. Y bueno, pues vemos que aquí Dios utiliza a su pueblo, pero como siempre, deja un remanente en el cual pues va a seguir, digamos que la estirpe, ¿no? Del reino de Dios. Pero, pues, o sea, Isaías de alguna forma les está diciendo que todo es a consecuencia de sus actos, de haber abandonado y de haber quitado los ojos del Creador, ¿no? De quien les ha dado todo. Nada más, Sí, sí, hermanito. sí, no, es muy buen comentario. Gracias, Pati. Sí, efectivamente, eh, fue un castigo prácticamente lo que la deportación del reino del norte a Babilonia o a Siria, a Siria más bien. Hay una pequeña confusión. Asiria era la potencia mundial en ese momento. Siria está un poco más al norte arriba, este, y junto con Israel, con las 10 tribus del norte, pues se unieron. Pero como comentábamos, eh, el Señor toma como instrumento en ese momento al imperio asirio para destronar y destruir tanto a Siria como al reino del norte, precisamente por su desobediencia, por haber eh, despreciado el pacto que habían tenido con el Señor, con Dios, con Jehová, y volverse a la adoración de dioses falsos. Es un castigo tremendo. E incluso, pues, sabemos que hoy Samaria, hoy ya no es Samaria, pero en aquel entonces, pues Samaria desapareció, o más bien el reino del norte desapareció como nación por todos los que se llevaron cautivos y esos, y repoblaron toda esa área del reino del norte con gente de otras naciones. Ahí definitivamente se perdió el reino del norte. Pero por desgracia, ya habían contaminado también al reino del sur. Más adelante lo veremos también. Tiene un castigo, pero Dios los protege también eh, dentro de la deportación cuando se los lleva a Babilonia, ¿no? Cuando se los llevan a Nabucodonosor. Pero eso ya va a ser hasta el 686, casi 100 años después de esto, ¿no? Esto fue en el 732 para Damasco, para Siria, y en el 10 años después se va en retroceso el calendario. 10 años después, en el 722, se llevan en cautiverio al reino del norte. Y en el 701, Sennacherib trata de, pues de invadir o de tomar cautivos Jerusalén. Se había llevado cautivo parte del reino del sur, y con en las meras puertas de Jerusalén, pues ahí es destruido todo el ejército asirio por las manos de Jehová, por las manos del ángel y no fue por espada, sino por la única autoridad que hay en este mundo, que es Jehová, Dios verdadero, a través de una peste de las ratas. Estuvo interesante, para mí me gustó este capítulo que ya teníamos pendiente desde el 10 de mayo. La próxima semana o el próximo estudio va a tratar la profecía sobre Etiopía,
como les comentaba, Etiopía invade Egipto, y a partir de ese entonces las dinastías egipcias vienen siendo etíopes, unos señores muy altos, fornidos, de color, pero también tienen su sentencia, ¿no? Tienen su profecía, tanto sobre Etiopía como contra Egipto. Y lo veremos por qué, ¿no? Pues Armandito, sí, sí, Carlitos. tengo una pregunta y un comentario breves. De esto que dices que acabaron con el ejército asirio por medio de una peste de ratas, ¿cuál fue tu fuente de información? O sea, ¿es un argumento bíblico o es extra bíblico? No es extra ¿Dónde lo bíblico. leíste? Yo vi en un comentario del conocimiento bíblico. Pero no te da, o sea, me refiero a la Biblia dice eso o es parte de otra fuente extrabíblica. O sea, a Es veces hay parte, fuente extrabíblica y es verídica. Por eso ya tenía yo la duda. sí, es parte déjame checar, incluso hasta en una de las profecías de Jeremías también lo menciona en la destrucción del ejército Ah, bueno, asirio. entonces sí es fuente bíblica. Sí, sí, fuente bíblica. Bueno, luego checamos exactamente entonces. Bueno, sí, sí. Y un comentario. Es muy diferente en narrar historia que profecía. O sea, esto que nos comentaste ahorita y que hemos venido viendo a través de cada viernes, este, es profecía, pero ahora ya es historia. ¿Sí? En la mayor parte ya es historia. Y uno se pregunta, bueno, cuando es profecía, eh, no sabe si va a resultar cierto o no cierto. Ahora sabemos por la historia que así se ha cumplido prácticamente todo. Bueno, Sí. pienso yo, ¿qué importancia tiene para nosotros? Que haremos bien en poner atención a la profecía, ya que casi prácticamente toda se ha cumplido. Entonces eso nos debe llevar al entendimiento de si prácticamente toda la profecía se haya cumplido, ¿sí? Hacemos bien en poner atención porque lo que falta de cumplirse, lo que sigue siendo profético, hay razón para pensar que eso no se va a cumplir. Si todo se ha cumplido, se va a cumplir, obviamente, ¿no? Obviamente. Sí, Y, y, todo se va a cumplir. y cuando vemos el libro profético de Apocalipsis, eh, pues hay que tomar muy en serio esto, de que se va a cumplir también lo de Apocalipsis. Los sellos, las copas, las trompetas, todo se va a cumplir al pie de la letra, ¿sí? Y es para que tengamos temor de Dios, que Dios lo que dice lo va a cumplir, ¿sí? Y gracias a Dios que conocemos al Señor Jesucristo, eh, que no vamos a vivir de esos juicios de Apocalipsis, aunque hay algunos que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo pienso firmemente que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino va a ser arrebatada por Cristo. Entonces, esa es la aplicación realmente que debemos así que la aplicación que debemos de aplicar, o sea, válgase la redundancia, de que si todo se ha cumplido, lo que falta por que está profetizado se ha de cumplir también, ¿no? Y hay que poner atención a todo eso, ¿no? Eso era lo que quería comentar, porque ya de detalles ya entraron en muchos detalles y fue muy lleno de detalles, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿sí? No es más que un adelanto
de las cosas que se vienen. ¿Sí? Y haremos bien en poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es el único que nos libra de la ira venidera. Amén. Amén, amén. Eso es todo. Gracias, Juan Carlos. Queremos comentar también estos estudios que se llevan el viernes. Estaba comentando a Manuelita, platicaba con ella, que ellos se reúnen los jueves para eh, escucharlo y reestudiarlo, volverlo bueno, a seguir estudiando. Es una manera de cómo van aprendiendo tanto ella como sus amigas, entre ellas Esperancita y otras señoras. Eso nos da gusto que Amanda. la señora Amanda. Explíquenos, ahorita. Es que ustedes se ponen a estudiar este libro del profeta Isaías los jueves. Eso nos da gusto, ¿no? Saber que también está, y ya vio Juan Carlos, lo acaba de comentar, que todo esto que para nosotros es historia, estas profecías que ahora son historia, pues con eso nos da la certeza que la profecía que en un futuro se van a venir con la segunda venida de Cristo y toda la tribulación, pues se va a cumplir, se va a llevar a cabo, tenemos la certeza, pero que gracias a Dios sabemos que nosotros no la vamos a ver, no la vamos a vivir como iglesia. Este es lo que quería mencionarles también. Bueno, pues ya no hay ningún comentario. Urielón, ¿nos puedes despedir? Sí, Lolita, sí, aquí ya casi. Antes de despedirnos, pues que estás de regreso con nosotros, Juan Carlos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Que damos gracias a Dios por tu vida y por la vida de Leti y de tus hijos, que siempre estuvieron al pendiente de ti. Qué bueno. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Te Dios. vemos más delgado, pero Dios es sano. bueno. Dios es bueno. Pero se ve más joven. Sí. Gracias. Y seguimos siendo jóvenes de la época pasada, pero jóvenes. Estamos parvulitos. Sí. Adelante, Urielón. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre bendito, a ti por darnos todas esas oportunidades, Señor, de aprender, Padre bendito, de tu palabra, Señor Padre Santo, que te pido que sigamos firmes, Señor mío, que sigamos creyendo en tu bendito Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que no miremos a otras cosas, Señor, para más que a ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Padre mío, a la que nuestra mirada esté siempre en ti, Padre Santo. Gracias, Señor mío, también que no caigamos en idolatría, Señor mío. Sabemos que no nada más es una estatua, sino también en nosotros mismos, Señor Padre bendito, las cosas que podemos caer en la idolatría. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre bendito. Gracias porque quitas toda traba para que pudiéramos estar, Señor mío. Tú sabes nuestras rutinas y todo, pero aquí estamos, Señor Padre, porque tú lo permites, Señor Padre bendito. Gracias por la vida de Juan Carlos, Señor, que se va recuperando, Padre Santo. Tú sabes, Señor Padre bendito, en qué momento y en qué circunstancias se va a salir más adelante, Señor, por su vida de sus hijos, de Leti también, que los cuides y los protejas y que les sigas dando fuerza para que se cuiden mutuamente, Señor Padre Santo. Y gracias por este momento para que nos hiciste pasar de este alimento espiritual, Señor Padre Santo. Gracias, todo eso te lo pido en Cristo Jesús, Señor mío. Amén. 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 Dios les bendiga. Y si Dios Gracias, no pone otra igualmente. cosa, nos vemos el domingo. Muy Amén, bien, adiós. saludos, Manuelita, saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.